Aleluya, gloria al Señor. Hermano, vamos a pasar a la palabra de hoy. Vamos a leer las Sagradas Escrituras allí, en el libro de San Mateo, capítulo 11. San Mateo, capítulo 11, vamos a leer de los versículos 25 al 30. Cuando lo tengamos, decimos amén. Amén. Mateo 11 del 25 al 30. Dice, ¿lo tenemos todos? Sí, amén. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Amado Padre, bendito sea tu santo nombre, mi Señor Todopoderoso. Esta tarde venimos delante de tu presencia en toda humillación. Doblamos nuestra cerviz, doblamos nuestras rodillas delante de ti y pedimos perdón por nuestro pecado y por nuestra maldad. Padre de la gloria, nosotros pedimos que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición para los hermanos, para la congregación, que tu nombre sea glorificado, que esta palabra sirva, Padre, para traer consolación a tu iglesia, a tu pueblo, que seamos edificados, Señor, que seamos sustentados conforme a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, tu iglesia dice amén y amén. Amén y amén. Esta palabra, mi hermano, se llama venid a mí. Venid a mí, se llama esta palabra. Y el Señor, por su misericordia, ha dado una palabra de aliento, una palabra de consuelo a la iglesia para que sigamos adelante. Gloria a su nombre. Entonces, mi hermano, dice la palabra del Señor, lo leíamos hace un rato, hace un par de minutos, dice la palabra: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. El Señor se refería ¿a qué? Se refería a sus enseñanzas, a su palabra. El Señor le decía: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas. ¿A qué cosas se refería el Señor? Pues bien, se refería a eso, a su palabra, al Evangelio. Dice el Señor que Dios Padre lo escondió de los sabios y lo reveló a los niños. ¿Quiénes eran los sabios? Los sabios eran los poderosos de la tierra. Y aquí, ¿quiénes son los niños? Entendámoslo como que se refiere, hermano, a las personas humildes de corazón. ¿Qué características tienen los niños, hermano? Los niños creen. Usted le habla, usted tiene un hijo pequeño y usted le dice: mira, vamos para tal parte hoy. Te voy a comprar esto, te voy a comprar un helado, te voy a comprar un chocolate. Y el niño va, le cree, no tiene que darle mucho detalle, y de inmediato le cree. Bueno, así son las personas como niños, en el sentido de que creen el Evangelio. Los sabios, hermanos, le ponen pero al Evangelio. Los sabios, lamentablemente, no creen las cosas del Señor. Los sabios le buscan la quinta pata al gato ahí: no, pero entonces no, esto lo creo, esto no lo creo, pero ¿cómo que el Señor alimentó a los 5,000? ¿Cómo que el Señor subió al cielo y cómo puede volar? En fin, mil y unas. Pero el que es como un niño cree el Evangelio. Se humilla delante del Señor, no pone excusas para creer en el Señor. Y dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre.
ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí Cristo Jesús estaba manifestando delante de todos: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y todo lo que yo le predico, todo lo que yo le hablo, me lo ha sido revelado por el Padre. Es decir, esta palabra que yo le comparto, dice Cristo Jesús, esto no fue que yo lo inventé, yo lo digo. No, todo eso me ha sido dado por el Padre. Todo esto me ha sido revelado por el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo estaba manifestando, estaba expresando que en efecto Él era Dios. O Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Dicho todo esto, hermano, dicho todo esto, viene la palabra que nos ocupa esta tarde de hoy. Ya el Señor mostrándose, recordando que Él es el Hijo de Dios. Viene entonces el Señor y dice: venid, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor estaba llamando, el Señor hacía una oferta, un llamamiento. El Señor decía: mire, bueno, vengan para donde estoy yo, vengan todos. ¿Quiénes? Los que estáis, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Están trabajados y cargados. Y dice la palabra, dice Cristo Jesús: y yo os haré descansar. El Señor estaba llamando a todos los trabajados y cargados. Hermano, una primera explicación, la explicación más directa a todo esto, se refiere, hermano, vamos a hablar directamente a la época de Jesús y luego vamos a hablar de la época actual. La época de Jesús, ¿quiénes eran los que manejaban todas las cosas de la religión? Eran los escribas, eran los fariseos. Y esta gente, hermano, eran personas que en teoría conocían mucho la palabra, se conocían todo lo que era la ley, se conocían todos los libros, ¿verdad? Pero en la práctica no tenían amor por las almas, no tenían amor por las personas, no les importaba la salvación de las personas. Y aparte de eso, habían creado una serie de preceptos, de normas, a las cuales prácticamente le habían dado el mismo valor que la palabra de Dios. O sea, usted ve una cantidad de cosas. No, bueno, tiene el día de reposo. No, el día de reposo usted se regulaba hasta el número de pasos que la gente puede dar. No puede dar más de 900 pasos, 900 y pico de pasos, si no recuerdo, porque era pecado. No puede hacer esto en el día de reposo. Cristo Jesús les decía: bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces, el día de reposo fue creado para el hombre. O viceversa. ¿Cómo funciona esto aquí? El Señor le decía, miren, en Mateo 23, el Señor les da durísimo. El Señor los critica y les dice: miren, ustedes ponen cargas pesadas en la vida de la gente. Todos esos preceptos, todas esas cosas que tenían que hacer, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, ponen cargas pesadas en la vida de la gente, pero ustedes no lo hacen. Entonces había como una falta de coherencia, había un divorcio de la realidad. Imagínese usted que usted mande a los demás a hacer algo que usted no hace. ¿Con qué autoridad lo hace? Entonces, prácticamente estas personas, estos sacerdotes, estos escribas que se encargaban de ministrar al pueblo, lo hacían de una manera muy difícil. La salvación no era algo fácil, en el sentido de que el que quisiera ser salvo tenía que hacer todas las cosas que esta gente le dijera. Eran preceptos duros. Y en medio de esa dureza viene y aparece Cristo Jesús y les dice: mire, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso, yo los haré descansar.
En la época de Jesús estaban los romanos, que era una gente cruel y sanguinaria, hermano. Esa gente era cruel, esa gente era sanguinaria. Ese hombre, Poncio Pilato, ese hombre, como dicen los hermanos, era cosa seria. Una vez mi hermano Neto, de este hombre Josefo, el historiador, él hacía como una semblanza, una descripción de quién era Poncio Pilato, un hombre duro. Y así era esta gente de Roma, una gente que tenía a todos esos pueblos que habían conquistado, incluyendo el pueblo de Dios, incluyendo a los judíos, los tenía totalmente oprimidos. Y en medio de todo esto, mis hermanos, venía el Señor y decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, yo les daré descanso de esa opresión, Hermano, ahora hoy día han pasado 2000 y pico de años y la cosa no ha cambiado mucho. Tal vez ha cambiado de forma, pero de fondo es lo mismo. Estamos oprimidos. Hoy día hay una opresión por el diablo, pero tremenda, hermano. Se manifiesta de muchas formas. Estamos totalmente oprimidos por el diablo, estamos oprimidos por el pecado principalmente, hermano. Estamos viviendo una época tremenda. Hemos llegado a un nivel de pecado como nunca antes. Hermano, cuando Sodoma y Gomorra, si mal no recuerdo, si no estoy mal, dice la palabra de Dios, eso está en Génesis, ahí 19, si mal no recuerdo, decía la palabra algo así como que, bueno, el clamor del pecado de Sodoma y Gomorra fue tal que ya llegó hasta los oídos de Dios y el Señor tuvo que hacer algo. Si no estoy mal, dice algo así. Hermano, yo creo que el pecado hoy día ha llegado a un nivel tal que estamos, si no estamos ya al nivel de Sodoma y Gomorra, estamos muy cerca. El pecado, la maldad del hombre. Entonces estamos oprimidos por el pecado, estamos oprimidos por el gobierno, estamos oprimidos por una agenda mundial que quieren poner de pecado que va contra la palabra de Dios, de aceptar cosas diabólicas, cosas que van en contra de la palabra de Dios y van en contra de la dignidad humana. Así estamos, hermano. Así estamos, hermano. Y en medio de toda esa opresión, el Señor lo decía hace 2000 años, gloria a su nombre, el Señor lo dice hoy día, el Señor nos está diciendo a todos, el Señor nos dice, primeramente a los que no le conocen, pero también a nosotros que le conocemos, porque a veces se nos olvida, el Señor nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y yo qué? Y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primeramente, hermano, el peso del pecado. El peso del pecado. Cuando usted viene a Cristo Jesús, cuando usted viene a los pies del Señor, el Señor le quita de encima un fardo pesado que usted cargaba en sus espaldas. Usted, yo, antes de venir a los pies de Jesús, ¿qué éramos? Éramos pecadores. Alguno era el ladrón. Alguno era el borracho. Alguno era el drogadicto, el mujeriego. En fin. Hasta el nombre se lo cambiaban a la gente. Si se llamaba José, no le decían: ay, mira, ahí va José. No, mira, ahí va el borracho José. No, mira, ahí va Juana. No, mira, ahí va la chismosa Juana. Así era, hermano. Hermano, y el peso del pecado es algo que duele. La gente le apunta con el dedo.
por su pecado. Muchas veces la gente ni se quería juntar con uno por el pecado. Y entonces uno viene a los pies de Jesús, hermano. Imagínense venir con un traje blanco sucio del pecado. Como dice la palabra, estaba rojo como la grana. Y el Señor lo hace limpio como la nieve. El Señor se lleva ese pecado de su vida, hermano. Y resulta que entonces ya usted no es un pecador, porque el Señor lo ha limpiado. Usted ha comenzado una nueva vida y ese pecado que usted tenía ya se va, se aparta de su vida. Si usted le fallaba al Señor con la droga, con el alcohol, el Señor lo limpia. Si usted le fallaba al Señor porque su pecado era la lengua, el Señor le limpia esa mente para que no esté con el chisme, como dicen los hermanos, con el chambre, que no sea un chambroso. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, el Señor le da una nueva vida, una nueva identidad. Y comienza, hermano, a pensar bien. Antes no pensaba bien, antes la plata no le rendía. Bueno, de repente hoy la cosa está un poquito difícil, no rinde tanto como uno quisiera, ¿verdad? Pero el Señor, uno comienza a pensar bien y lo que antes se iba en vicio, por ejemplo, ya no se ve en vicio. No, personas que decían, no, antes yo cobraba el día de hoy y ya mañana no tenía ni medio, no tenía ni 50 centavos en el bolsillo porque todo se me iba en licor, en apuesta, en juego, etc. El Señor cambia eso. El Señor nos limpia, cambia nuestra manera de pensar y entonces allí comenzamos a pensar bien y la cosa comienza a cambiar. Ya esa obra que el Señor está haciendo se refleja en nuestra vida y comenzamos a prosperar y el Señor nos comienza a bendecir. Eso es lo que hace el Señor. El Señor comienza con... Todo tiene un comienzo, hermano. El comienzo es aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Hermano, hasta que uno no acepta a Jesús, eso no va a pasar. Uno va a seguir siendo el mismo de siempre, el mismo de todos los días. Pero cuando usted acepta al Señor, ya el Señor comienza a manifestarse en su vida. Pero todo comienza aceptando al Señor como su Dios y Salvador. Y entonces, como el versículo Mateo 11:28, usted viene delante del Señor trabajado, usted viene cansado. Y el Señor le dice, ven a mí y yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Lo primero es ese pecado que el Señor se lleva de nosotros. Ya como decía hace un rato, ya no somos el pecador. Ya no somos el pecador. El Señor nos ha limpiado. El Señor nos ha limpiado. La dicha, hermano, de haber sido limpio de nuestro pecado es una cosa increíble. Vamos a leer rapidito allí, fíjense lo que dice el Salmo 32, versículos del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos todos? Amén. Salmo 32, versículos del 1 al 5, dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gozoso aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando nosotros estábamos en pecado, estábamos en guerra contra el Señor. Estábamos en guerra, estábamos en contra de todo toda la palabra de Dios, todo lo que Dios representa, todo lo que Dios nos manda. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras la persona no confesaba su pecado, estaba ahí como marchitándose.
Luego dice la palabra, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Uno viene a los pies de Jesús, confiesa su pecado, ¿verdad? Y el Señor lo perdona. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, esa es la primera carga, mi hermano, que el Señor se ha llevado. El Señor se ha llevado esa carga de nosotros. El Señor se ha llevado la carga del pecado que teníamos delante de nosotros. Hermano, ahora que estamos limpios del pecado, hermano, mal podemos volver atrás. Imagínese usted que usted lleva una cantidad de maletines a cuestas, así, en la espalda. Uno en Venezuela usa la palabra peroles, un perolero. Los hermanos dicen los chunches. Los chunches, esa palabra bien salvadoreña. Los chunches, toda esa cosa, esos corotos, esa cosa atrás así, ¿verdad? En la espalda, y usted vino, y eso era el pecado, ¿verdad? Y usted vino y la tiró a un lado allí en Cristo Jesús. Porque hemos sido limpiados del pecado por la misericordia de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo en el Señor, siendo ya limpios, vamos a agarrar otra vez ese fardo, esa cosa pesada y ponérnoslo otra vez encima? Y caminar allí cuando el Señor nos ha limpiado, cuando el Señor nos ha levantado, nos ha sanado. Mal podemos hacer eso. Mal podemos agarrar nuestra carga otra vez y seguir adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Estábamos trabajados y cargados con el pecado. El Señor nos ha sanado, el Señor nos ha limpiado. Amén. Amén. La gente en el mundo, hermano, no entiende eso. La gente en el mundo no lo entiende. No entienden la misericordia del Señor, pero esa es una realidad. Mire, había un señor, cuando estábamos en Adelaide, él es venezolano, pero él era italiano, de descendencia italiana, y él sabía que Geraldine y yo, pues mi esposa, éramos cristianos, y él a veces nos tiraba sus puntas ahí. Entonces él me decía, mira, ahí yo tengo un tío ahí que ese que se volvió evangélico. Y trabajaba en la mueblería de mi papá ahí. Y se iba por la avenida San Martín. Es una avenida en Caracas, la avenida San Martín. Y ahí hay una cantidad de bares y cosas para tomar. Y se iba a todos esos bares por ahí, tomaba, hizo desastre con su vida. Y ahora viene y me dice, no, yo soy cristiano. Yo te aviso, decía él, yo te aviso, eso no es así. Hermano, él no entendía el perdón de Dios. Lo que ese tío haya sido en su vida anterior ha quedado borrado. Porque Cristo Jesús nos ha limpiado del pecado. Ese es el poder de la gracia, ese es el poder del perdón. Esas son esas cargas que el Señor se ha llevado. Ese Señor, así igualito que nosotros, estaba trabajado, estaba cargado, el Señor se llevó todo eso. Gloria sea su nombre. La gente que no ha llegado a los pies de Jesús no lo entiende, repito, no lo entiende y entonces no lo cree. Dice, no, eso es mentira, eso es un teatro que está haciendo ese hombre ahí, es un mentiroso. Hermano, es el poder de la gracia de Dios, es el poder de la sangre de Jesús, es el poder del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Aleluya, gloria, gloria sea su nombre. Hermano, y el versículo 28 no se limita solamente a los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hasta ahora hemos hablado simplemente del pecado. Hermano, pero incluso en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, se nos presenta una serie de retos todos los días. Hermano, el Señor no prometió una vida sin problema, el Señor no prometió una vida de fama y fortuna. Al contrario, Satanás fue el que le ofreció eso a Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Si me sirvieres, yo te daré todos los reinos del mundo y te daré poder y te daré riqueza, etc. El Señor nunca prometió eso, hermano.
Satanás sí lo prometió, pero el Señor nunca. El Señor prometió salvación, vida eterna. Y ciertamente el Señor nos ayuda. Y eso no es que, no es que uno llega a los caminos del Señor y los problemas se acabaron. No, hermano, van a venir muchas pruebas, van a venir muchas situaciones. Y vamos a estar trabajados y cargados también con las cosas de la vida. Vamos a estar trabajados y cargados con las cosas de los hijos. Porque yo lo he dicho muchas veces, hermano, y lo repito nuevamente. Mire, tal vez de todas las pruebas que uno puede tener, las pruebas que más duelen, que más pegan, son relacionadas con los hijos. ¿Por qué? Porque un hijo es lo que uno más quiere, ¿verdad? Por supuesto, uno ama al Señor y en el orden del Señor, y uno ama a su esposa también, pero los hijos son una cosa especial y eso es lo que más duele. Entonces vamos a estar trabajados y cargados con los problemas de los hijos, con los problemas del trabajo, con las situaciones que se puedan presentar en la iglesia. Uno, en la medida de lo que posible, ¿verdad? En medio de su posibilidad, uno trata de tenderle la mano al que necesita. Entonces, cada día, hermano, nos vamos llenando de cosas, estamos trabajados y cargados. Hemos sido perdonados, gloria a Dios, gloria a su nombre, pero estamos trabajados y cargados con los problemas de la vida y estamos emproblemados. A veces los problemas nos agobian, hermano. Estamos emproblemados con la salud, hermano. Esa es una realidad, hermano, porque ya no tenemos 15 años ni 20. Entonces ya, mire, hermano, ya vamos llegando a mi persona casi al 5.º piso ya. Casi a los 50 ya. Casi. Unos añitos ya casi llegamos a los 50, otros van llegando al 8.º piso, al 7.º. Y así vamos cada uno. Pero entonces esa es una realidad. Es una realidad. El cuerpo se deteriora, nos enfermamos y enfermo a uno le cuesta hacer más las cosas con un dolor, si le duele la pierna, si le duele el brazo, le duele la cabeza. Mucho, hermano, en esta iglesia padecemos la espalda. Muchos hemos pasado por eso. El pastor padece, mi hermano Juan Galán padece, yo padezco. Mucho. El hermano Juan Carlos, tremendo, le ha tocado una prueba muy dura con el tema de la ciática. Entonces estamos trabajados y cargados, hermano, pero entonces allí el Señor nos dice otra vez: hijo, venga, venid a mí y yo los haré descansar. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Uno viene, hermano, a los pies del Señor. Uno se humilla, hermano, y el Señor le da victoria. El Señor le da victoria. Hermano, vienen rachas. Hermano, yo reflexionaba con mi esposa hace unos días y reflexionábamos acerca de lo que fue, por ejemplo, el año pasado. Hermano, el año pasado fue realmente difícil. El año pasado fue realmente difícil para nosotros en muchos aspectos. Vinieron muchas pruebas a nuestra vida. Hermano, y no es que ahorita estamos así felices, no. Hermano, pero por la misericordia de Dios, muchas de esas pruebas el Señor nos ha ido dando la victoria. Eso no pasó, hermano, de la noche a la mañana. Eso no fue que uno pasó la hoja así, no. Ha tomado tiempo, a lágrimas, hermano. Lágrimas, lágrimas, rodilla. Como dice un pastor allí, rodillol. Una pastilla rodillol ahí, bueno, ha tocado ahí tomarse su pastilla rodillol ahí, humillarse delante del Señor. Hermano, pero el Señor, por su misericordia, nos ha ido dando victoria. Hemos ido saliendo de situaciones, o digamos, han ido mejorando por la misericordia de Dios. Alabado sea su santo nombre.
Entonces ese es el llamado que nos hace el Señor. Con las cosas de la vida usted está trabajado y cargado. Vamos, vaya a los pies del Señor. Vaya a los pies del Señor. A veces uno va a buscar consejos en otra parte, uno va no, que si al tío, que si al amigo, y al primer lugar que uno tiene que ir, a los pies de Jesús, no va. Y eso es lo primero. Mire, hermano, vamos al Salmo 27, vamos al Salmo 27, versículo 13. Salmo 27, 13. Salmo 27, versículo 13. Mire, ese versículo a mí me gusta mucho. Y dice así, Salmo 27, 13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado, hubiese quedado tirado en el piso allí, si yo no estuviese convencido de que yo, sí, porque el Señor tiene promesas para nosotros y la vida eterna, ¿verdad? Pero este versículo dice, si no creyese que yo veré la bondad de Jehová, ¿dónde? Aquí, hermano, en la tierra de los vivientes. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es decir, hermano, que el Señor en nuestras cosas del día a día, hermano, en nuestras luchas, en nuestras dificultades, en todas esas cosas, el Señor nos va a ayudar. El Señor se va a ocupar de nosotros también. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Amén. Es el versículo 28. Versículo 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ese es el descanso que nos da el Señor. Ese es el descanso que nos ha dado el Señor. Versículo 29, hermano, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Comienza ese versículo con la palabra de llevad mi yugo, llevad mi yugo, llevad mi yugo. Vamos a hablar un poco de lo que significa el yugo. ¿Qué significado, hermano, tiene la palabra yugo, primeramente en la Biblia, en la palabra de Dios? Bueno, tiene digamos, como pudiéramos decir, muchos simbolismos, representa varias cosas. Por ejemplo, puede representar opresión, puede representar esclavitud, dominio, carga, atadura, pero también puede representar compromiso y puede representar obligación. Entonces vamos a ir hablando un poco de algunos yugos, de los que nos menciona la palabra de Dios. Y el último yugo del cual vamos a hablar es precisamente el yugo de Cristo Jesús. El yugo de Cristo Jesús. Repito, en algunos contextos, sí, la palabra yugo representa eso, representa esclavitud, opresión, dominio. Pero en otros contextos representa tener una obligación también y tener un compromiso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, yo quiero pedirle que vayamos a Levítico 26. Levítico 26, versículo 13. Levítico 26, versículo 13. Todos sabemos, ¿verdad, hermano? De entrada, no lo dije, que es un yugo, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra yugo, saben a qué me refiero, ¿cierto? ¿Estamos todos claros? ¿Verdad? Cuando yo creo que tal vez eso fue lo primero que debía haber mencionado. En la época de Cristo Jesús era una sociedad, digamos, agrícola, y entonces para el arado de la tierra se usaban animales, no había tractor, no existía nada de esas cosas, y habían animales, habían bueyes. Entonces el yugo, imagínense usted, era como pudiéramos llamar, una especie de herramienta que mantenía a los bueyes unidos por el cuello. Entonces imagínense usted que iban dos bueyes arando la tierra, ¿verdad? Y ellos iban caminando uno a la par del otro. ¿Por qué? Porque estaban unidos precisamente por ese yugo. Ese yugo impedía que, por ejemplo, los bueyes salieran, que se movieran pues, en otra dirección opuesta a la que los llevaban.
Entonces ese es el yugo, eso que los mantenía unidos. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra, el Levítico 26:13, dice: yo, Jehová vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Bendito sea el Señor. Ahí la palabra nos habla de un yugo de servidumbre, un yugo de esclavitud. Un yugo de esclavitud en la tierra de Egipto. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fueron esclavos por 430 años. Y aquí en medio del desierto, viene el Señor y le dice a su pueblo: mire, yo, Jehová vuestro Dios, yo los saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, para que no fuesen más esclavos. Y dice: y rompí las coyundas de vuestro yugo. Rompí esa cosa esa parte del yugo que los mantenía atados, yo los rompí. Y los he hecho andar con el rostro erguido. Esos bueyes andaban así tristes. El Señor ha roto esos yugos para que el pueblo de Israel no sea más esclavo, para que no fuese más esclavo, y para que pudiesen andar erguidos, orgullosos de ser hijos de Dios, de ser libres para servir a Dios. Gloria a su nombre. Hermanos, lamentablemente el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, comenzó a murmurar de las cosas de Dios. No, que no tenemos comida. Llegaron a decir: no, pero es que allá en Egipto teníamos esas ollas llenas de pescado, esas ollas llenas de carne, y comíamos carne de balde. Mentira, hermano. No era de balde porque eran esclavos. No era de balde, no era de gratis, porque eran esclavos. Y la vida del pueblo de Israel en Egipto es una figura de cómo el hombre es esclavo del pecado en el mundo. Aleluya. Y cómo cuando llega a los pies de Cristo Jesús es liberado. Así como el pueblo de Israel fue liberado, se le quitó el yugo. Las coyundas de vuestro yugo fueron quitadas para que fuera libre. De la misma manera, mis hermanos, así el hombre natural es liberado del yugo del pecado cuando llega a los pies de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a su nombre. Ese es uno de los yugos, el yugo de servidumbre o de esclavitud. Hermanos, quiero pedirle ahora que vayamos al libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 1, vamos a leer el versículo 14. El versículo 14. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. En Lamentaciones 1:14. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: el yugo, las Lamentaciones de Jeremías, dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. No podré levantarme. Dice esa palabra allí, una palabra dura. Hermano, y eso se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, conociendo de la palabra de Dios, fornicó contra el Señor. Y espiritualmente fornicar se refiere a ir en contra de otros dioses. Ir en contra de otros dioses. El pueblo de Israel fornicó contra el Señor. Y por lo tanto, el Señor los entregó. Los entregó a otros pueblos, los entregó a los babilonios y a los asirios. Entonces, aquí, esto refiriéndose como tal al pueblo de Israel, dice: el yugo de mis rebeliones, las rebeliones contra el Señor, ha sido atado por su mano, ha sido atado por la mano de Dios. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, han debilitado mi fuerza. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Es decir, a consecuencia de su pecado, el Señor, ¿qué hizo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel? Lo entregó.
Entonces, ¿de qué yugo estamos hablando allí? Hermano, del yugo del pecado. El yugo del pecado. Hace rato yo les ponía un ejemplo, hablábamos de cuando la gente cargaba ahí los corotos, cargaba los chunches ahí en la espalda. Bueno, aquí la palabra habla de cómo cayó ese yugo allí delante del pueblo de Israel. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la fornicación espiritual. Fueron en contra de otros dioses. El Señor les dio todo. El Señor les dio, los prosperó, los bendijo. El Señor, hay una parte allí, no recuerdo dónde es que dice, mire, yo al pueblo de Israel le di ese lagar, le puse todo. ¿Qué más podía pedirme? ¿Qué más podía pedirme que yo no le hubiese dado? Le dio la viña, quise decir, perdón, le dio la viña, le dio el lagar, le dio todo. Y el pueblo fue contra el Señor. Pecaron contra el Señor Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Entonces aquí era la misma situación. Por eso el Señor lo entregó al pecado. Lo entregó, en este caso, a sus enemigos, a los babilonios. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del pecado, de las rebeliones contra el Señor, el yugo de mis rebeliones. Entonces a veces uno peca, hermano, y uno peca tanto, que llega un momento que el Señor lo entrega al pecado. Llega un momento que el Señor, por su misericordia, el Señor no lo hace a la primera, pero llega un momento que, como dice, tanto va el cántaro al agua allí que se rompe, hermano. Aleluya. Hermano, vamos a leer otro versículo allí. Yo quiero que me acompañe allí a Jeremías 27:4. Jeremías 27:4. Perdón, Jeremías 27:2 quise decir. Jeremías 27:2. ¿Lo tenemos? Jeremías 27:2 dice la palabra del Señor: Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Hermano, el Señor se manifiesta de muchas maneras. El Señor le habla a uno de muchas maneras. Y por ejemplo, en el caso del profeta Jeremías, el Señor le hablaba a él de una forma muy especial. El Señor le decía, por ejemplo, bueno, vete donde el alfarero. Vete donde el alfarero, y ahí donde el alfarero dile que va a hacer una figura, va a hacer una figura así, así. Y bueno, luego vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, ¿verdad? El Señor le hablaba de una manera muy gráfica. El Señor le mandaba ir a un lugar que hiciera algo. Y eso que Jeremías iba a hacer tenía una representación, una interpretación espiritual. Entonces, en este caso, el Señor hablaba a Jeremías y le decía así: Jehová me ha dicho esto, hazte coyundas y yugos y ponlas sobre tu cuello. Jeremías tenía que ir a ese lugar donde fabricaban esas piezas, ese equipo, ese material. ¿Y para qué? Bueno, tenía un significado espiritual. ¿Cuál era ese significado? Bueno, ya le faltaba poco al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que por su pecado cayeran en las manos de Nabucodonosor, en las manos de los babilonios, con esa coyunda, con esa cosa, con el yugo. Es lo que les quería decir era, mire, ya viene época de esclavitud. Ya viene un yugo ahí de dominio. En ese caso, el yugo que estamos hablando aquí es un yugo de dominio humano. Por su pecado, el Señor los iba a entregar a los babilonios. Los iba a entregar a los babilonios. Hermanos, si usted lee Jeremías, usted va a encontrar que allí había un hombre, Ananías, que era un profeta falso. Ese hombre decía, no, Jehová me dijo tal y tal y tal. Y era mentira, hermano. Jehová no le había dado palabra. Él hablaba para complacer a los reyes, toda esa gente. Entonces, Jeremías 28:13 le decía, yugos de madera quebrantaste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Es decir, Jeremías le estaba diciendo a ese hombre, a ese tal Ananías, mira, usted ha jugado con las cosas de Dios, usted ha tomado el nombre de Dios en juego, usted ha dado una palabra que el Señor nos dio.
Por lo tanto, usted rompió esos yugos de madera. Bueno, ahora le va a tocar ya un yugo bien fuerte, un yugo de hierro. Aleluya, amén. Otra, hermano, otra, fíjese, este es importante. Mire, vamos a 2 Corintios 6. 2 Corintios 6, vamos a leer los versículos 14 y 15. 2 Corintios 6, versículos 14 y 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 6, 14 y 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No os unáis en yugo desigual. Entonces esto nos habla de qué, de un yugo con los incrédulos, un yugo con el que no tiene al Señor. Y aquí, hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Esta palabra no significa que uno, porque hay personas que lo llevan a los extremos, esto no significa que usted no le va a hablar, por ejemplo, a una persona que no sea creyente. Yo le hago una pregunta, hermano, ¿cuántas personas de su familia son creyentes? Yo me atrevería a decir exceptuando muy pocos casos, la mayoría de la familia de nosotros no es creyente. Yo le aseguro que usted tiene hermanos, tíos, etcétera, que no son creyentes. Y esta palabra, yo le repito, no quiere decir, no le hable a esa gente. Para nada, hermano. Para nada. Esa es su familia y usted los tiene que querer y ayudarlo en todo lo que pueda. Esa palabra no significa eso. En el trabajo. Bueno, hermano, en el trabajo, en la empresa, ¿cuántas personas son creyentes? Yo no trabajo con ningún creyente, con ninguno. Entonces, ¿cómo yo podría no hablarle? Yo tengo que comunicarme con esas personas y el Señor nos manda también que nos llevemos bien, que tengamos una relación con todas las personas, cordial, de respeto, ¿verdad? Entonces, ese versículo no quiere decir no, al que sea creyente no le hable, no, en modo alguno, hermano, no significa eso. Y el que alguna vez le haya dicho eso es mentira. Pero lo que este versículo sí representa es que ¿cómo pudiéramos decir? Ya en una relación formal, en una relación una relación, por ejemplo, de intimidad, una relación que pudiera ser de pareja, de matrimonio, una sociedad para un negocio, ese tipo de cosas. Mire, tenga cuidado y no se una en yugo desigual con un no creyente. ¿Por qué? Porque cuando los bueyes van allí, los bueyes van a la par, uno a uno, se van moviendo en la misma dirección. Y cuando se unen, vamos a poner el ejemplo de un matrimonio, ¿verdad? Cuando se une un creyente con uno creyente, hermano, ahí no van a ir en la misma dirección. Los bueyes van a la par así, mire, uno pegadito al otro. No, se une un creyente con uno creyente en matrimonio, entonces uno va a querer ir en un lado y otro va a querer ir en el otro lado. Un creyente, bueno, maduro en el Señor, entiende todas las cosas. Sí, yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que diezmar, por ejemplo. Uno creyente le va a decir, no, bueno, pero ¿por qué tú vas a estarle dando a la iglesia esos reales que son de nosotros? Por poner un ejemplo, no lo va a entender. Un caso, por ejemplo, de una sociedad, un negocio, algo. Un creyente va a querer hacer o va a querer generar ganancias, dinero, haciendo algo que vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a suponer, vienen los hermanos. No sé, vienen los hermanos Quijano, los hermanos Flores. Miren, vamos a poner un negocio, vamos a vender unas pupusas. Vamos a vender tortillas, yuca, todas esas cosas sabrosas.
Ah, bueno, está bien, vamos a juntarnos con los vecinos de ahí al lado. Ah, bueno, muy bien. Y vienen los vecinos y dicen, bueno, entonces vamos a vender en ese kiosco, en ese negocio, y vamos a vender cerveza también. Ahí en ese momento es que, mire, ya, un momento. Vamos a vender la comida y todo lo que quiera, pero uno en el Señor, uno sabe que ahí licor no se puede, hermano. No, que vamos a vender cerveza, no, que vamos a vender cigarrillos. No, un momento, no, eso está prohibido. En el Señor eso está prohibido, no se puede. Allí ese tipo de cosas, simplemente en el Cristo Jesús, no se puede. Entonces, eso es lo que habla la palabra de que no se una en yugo desigual. No se une en yugo desigual en ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque eso va a ir directo al fracaso, hermano. Va a ir directo al fracaso. Eso no va a funcionar. Repito, no se trata de que no le hable a los incrédulos. No, para nada, hermano. Al contrario, si uno no le habla a los incrédulos, ¿cómo va a llegar el evangelio a su vida entonces? ¿Cómo? Si usted no le habla, ¿cómo le va a predicar? Entonces, si su papá es incrédulo, no le habla a su papá, a su mamá. No, en absoluto, hermano, en absoluto. Se trata de esos yugos con los incrédulos para ya otro tipo de relación. Una relación donde tenga que haber un compromiso, una responsabilidad. ¿Me entiende, hermano, lo que yo le quiero decir? Entonces la palabra habla de ese yugo, un yugo con los incrédulos. Ese es un yugo que hay que evitar. Entonces, hermano, hemos hablado de todos estos yugos, ¿verdad? Y definitivamente hay yugos que sí, que son malos, yugos que no nos llevan a ninguna parte, yugos que hay que soltar. Hermano, pero aquí llegamos. Versículo 29, versículo 11, 29. Llevad mi yugo, dice Cristo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí, hermano, ese es el yugo que todos tenemos que ponernos encima, el yugo de Cristo Jesús. Si usted carga otro yugo, si usted carga el yugo del pecado, de la esclavitud, usted se quita ese yugo. Y el día de hoy, en el nombre de Jesús, usted se pone el yugo del Señor en su espalda. Se pone ese yugo y fíjese, dicen, aprended de mí que son manso, humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted se pone ese yugo ahí en su espalda, yo le garantizo que su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar, va a tener descanso para su alma. Usted recuerda, hermano, que cuando comenzamos ahí a hablar de los yugos, dijimos, ¿verdad?, el significado de la palabra yugo y hablamos, ¿verdad?, había un significado de opresión, esclavitud, dominio, etcétera. Y eso tenía una connotación, pudiéramos decir, mala. Bueno, pero también hablamos aquí de que la palabra yugo en la Biblia se utiliza también para hablar de compromiso, para hablar de obligación. Y entonces, usted se pone el yugo de Cristo Jesús. Eso no es un yugo de esclavitud. Eso no es un yugo para traerlo abajo. Eso es un yugo de compromiso. Compromiso con el Señor. Usted se acerca a Cristo Jesús y usted dice, mire, yo renuncio a mi vida de pecado y yo entrego mi corazón a ti, Señor. Yugo representa compromiso. Uno tiene que tener un compromiso con el Señor, hermano. Un compromiso con el Señor. ¿Cómo se manifiesta ese compromiso? Bueno, yo en la medida de lo posible voy a tratar de caminar contigo, Padre. En la medida de lo posible voy a tratar de no pecar en contra de tu nombre. Voy a tratar de vivir una vida en santidad. Voy a tratar de tratar bien y bendecir y amar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, etcétera. Ese es el yugo de Cristo Jesús, hermano. Ese es el yugo que no pesa. Hermano, nuevamente, mire, la gente que no conoce a Cristo Jesús nos ve a nosotros, a los creyentes, y a veces piensa que uno es loco. A veces lo tildan a uno de loco, de fanático. Aleluya.
ahí el aleluya. Pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué haces tú un domingo a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde en la iglesia? Mira, el juego de Storm, de Panther, comienza ahorita a las 5:30. Anda a comprar las pizzas rápido y los refrescos, anda, que se enfrían. Hermano, y nosotros estamos aquí. Hermano, no tiene nada de malo ver esos juegos. Eso a mí me gusta verlo también. Yo veo los deportes y veo el rugby y veo el fútbol y todas esas cosas. A mí me gustan y no hay nada de malo en eso. Pero la gente no entiende. Entonces uno viene a la iglesia los domingos y entonces lo ven como que eso es un sacrificio, como que eso es algo gravoso, así. Para uno no es gravoso, hermano. Para uno no es gravoso. Uno está feliz aquí en la iglesia. Aquí es el lugar donde uno tiene que estar. Al contrario, hermano, cuando es un domingo y por cualquier circunstancia uno no viene, uno más bien se siente raro, uno se siente fuera de lugar. A mí a veces por motivos de trabajo me ha tocado viajar los domingos. Y yo veo la hora. Y yo digo, bueno, mire, si a esta hora deben estar abriendo el culto. Sí, yo de repente estaba viajando, estaba en avión ahí. A esta hora se acabaron las alabanzas. A esta hora están los diezmos. A esta hora la palabra. A esta hora están allá en servicio de café. Hermano, porque uno está en un lugar, pero su corazón está aquí. Su corazón está aquí, hermano. Y repito, y no es gravoso, hermano. No es gravoso. Aquí es el lugar donde uno tiene que estar, hermano. Esta es la casa de Dios. Samuel, mi hijo, igual, mire, por una circunstancia, tal vez por salud, se enfermó un día, no venimos a la iglesia. Empieza a preguntar, papá, mira, ya está, y los hermanos, ¿qué están haciendo ahorita? Bueno, hijo, sí, igual, ¿no? Están en los 10. Papá, y ya se fueron. Sí, hijo, ya se fueron. Y así, hermano, así, ¿verdad? Pero entonces es eso. Me explico, ¿me entiende? No es algo gravoso, hermano. Las cosas del Señor a uno le agradan. Hermano, cantar alabanza, eso es lo más hermoso que hay. Poner música cristiana es lo más hermoso que hay. Llorar delante del Señor, eso es bueno, hermano. Es bueno, no es gravoso, es agradable. Pero la gente no lo entiende. Ese es el yugo del Señor, hermano. Ese es el yugo ligero en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Hermano, Romanos 6:16. Vamos, yo quisiera que lo leyéramos. Ya, un momentico, hermano. Vamos a leerlo desde el 15. Vamos a leer Romanos 6, vamos a leer 15 y 16. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Vamos a leer el 17 también. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Versículo 18 también. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Siervo de la justicia, gloria sea su nombre. Hermano, ese es el cambio que ha ocurrido en nosotros, en los hijos de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, llevábamos ese yugo del pecado que nos oprimía, que no nos dejaba progresar, que estábamos ahí stock, que no podíamos seguir adelante. Pero ahora, como dice la palabra, hemos venido a ser siervos de la justicia. Servimos a un Dios de gloria, servimos a un Dios de poder, un Dios que nos cuida, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Gloria sea su nombre.
A ese es el Dios que servimos, un Dios de poder, un Dios de autoridad. Estamos en el yugo de Cristo Jesús, yugo de compromiso con las cosas del Señor, yugo de obediencia con el Señor. Y el Señor nos bendice. Amén. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Hermano, mira, hace unas semanas atrás los hermanos Solorza nos daban el testimonio de la recuperación de mi hermana Rosita. Wow, hermano, mire, qué alegría, qué felicidad tan grande en el corazón. Ver cómo el Señor se manifestó, cómo se glorificó. Una cosa que, bueno, yo creo que quedamos boquiabiertos, todo así, de la gloria del Señor y su poder y su misericordia. Todo, sí, sin duda, unánime, todos nos gozamos aquí con ese testimonio. Gloria sea su nombre. Ese es el yugo del Señor, hermano. Ese es el yugo del Señor, el compromiso con el Señor. Mire, hermano, mi hermana estaba enferma. Y estando enferma, así, estando poquitica, así, venía a sus cultos. La hermana ahí, bueno, se veía ahí, luchando. Siempre vino, hermano. No, nunca faltó. Nunca faltó. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor se glorificó, hermano. Ese es el poder de Dios. Ese es el yugo de Dios. El yugo de Jesús. El yugo que todos tenemos que llevar, hermano. Bendito sea su nombre. El yugo del Señor no es complicado, hermano. No es pesado. Es un yugo de bendición. Es un yugo de paz, de alegría, de gozo, hermano. El Señor dice, vamos a leer el versículo 30. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, el yugo del pecado pesa. El yugo del pecado cuesta, nos destruye la vida. En Cristo Jesús ese yugo nos hace seguir adelante. Hermano, pero como decía antes también, el yugo, uno de los significados es compromiso. Y como creyente, hermano, uno tiene que tener un compromiso con el Señor. Hermano, todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Usted nunca ha visto algo así bueno que sea fácil. Lo que fácil viene, hermano, fácil se va. Todo lo bueno cuesta. Y las cosas del Señor, tiene que haber una disciplina. Tenemos que santificarnos, tenemos que caminar con el Señor. Tenemos que seguir adelante en las cosas de Dios, pero siempre allí con ese compromiso, con esa santidad, tratando de ser mejores en Cristo Jesús cada día, hermano. Amén. Hermano, yo quiero pedirles que vayamos allí a Juan 8:36. Juan 8:36. Juan 8:36 dice la palabra de Dios. Así que, si el Hijo os libertare, ¿cómo seréis? Seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, como dijimos hace rato, hay yugos que son malos y esos yugos definitivamente hay que romperlos. Yugo de pecado, yugo de adicción, yugo de opresión. Todo eso fuera en el nombre de Jesús. Pero ahí el único que tiene el poder de romper esos yugos, ¿quién es? Jesucristo de Nazaret, hermano. Jesucristo de Nazaret. Y aquí la palabra dice que si el Hijo os libertare, entonces ahí seréis verdaderamente libres. Si Cristo Jesús y Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo libertare, ahí seréis verdaderamente libres. El Señor es el que tiene el poder de romper esos yugos. Y una vez roto ese yugo que nos oprime, que nos aflige, nos ponemos ese nuevo yugo en Cristo Jesús. Ya no vamos a estar más trabajados, ya no vamos a estar más cargados.
es una carga fácil. Vienen los problemas a la vida de uno, uno se humilla delante del Señor, el Señor lo ayuda a uno a seguir adelante, a ir resolviendo poco a poco. Gloria sea su nombre, hermano. Gloria sea su nombre. Venid a mí, se llama esta palabra, venid a mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo los haré descansar, hermano. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora, mis hermanos, es el primer domingo del mes. Y vamos a dejarlo con mi hermano Marco, que trae la Santa Cena. Amén.